El personal de enfermería es un elemento esencial en la recuperación de las personas al pasar los tiempos. La ciencia ha ido avanzando cada vez más, pero hay costumbres y tradiciones que siguen prevaleciendo. Dentro de los cuidados de enfermería, emplean la medicina ancestral en diferentes circunstancias que se encuentran en los pacientes. Si bien desde el punto de vista de la enfermería es muy poco lo que se enseña de conocimientos ancestrales, sí, se prevalecen prácticas que tienen mucho que ver con las creencias, con lo que se llama la cosmogonía y la cosmovisión tradicionales que se tienen de acuerdo a la cultura. Muy bien. ¿Creen que existe una buena aceptación de parte del personal de enfermería al realizar prácticas ancestrales o tradicionales? Más que aceptación, es un tema también relacionado con las normativas institucionales. Por lo regular, estas normativas en algunos países no toman en cuenta mucho la medicina tradicional. En el caso de Ecuador, el caso del parto culturalmente adecuado. Sin embargo, estas prácticas siento que no son tan aceptadas, puesto que el personal considera que no está basada en un conocimiento científico, y esto pudiera hacerles pensar que no son efectivas. ¿Cuáles son los medicamentos más usados en el nivel hospitalario para aliviar dolores de los pacientes? Bien, en general se utilizan, por ejemplo, en la zona andina se utiliza mucho, por ejemplo, ungüentos con base a coca u otras plantas que tienen efectos analgésicos. Sin embargo, estas prácticas, repito, no son estandarizadas, no son, digamos, científicamente validadas, y por lo tanto tienen como baja aceptación en enfermería. Más allá de otras plantas que tienen el uso básicamente para enfermedades crónicas, puede ser también, que son bebidas muy puntuales. En el caso también de Ecuador se habla mucho de una bebida que se prepara durante el parto para la mujer, para que produzca leche también. Pero de nuevo no se cuenta con mucha evidencia que pudiera dar soporte a este tipo de práctica. El Ministerio de Salud fortalece el desarrollo de las medicinas ancestrales, pero en el ámbito profesional toman en cuenta varios consejos de las personas ancestrales. En general, el Ministerio de Salud Pública, a partir de una política de la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con el uso de lo que se llaman prácticas alternativas o complementarias, pues hay cierto nivel de aceptación. Sin embargo, no son prácticas institucionalizadas, es decir, no existe un protocolo o un estándar para usarlo, cosa que dificulta entonces esta práctica en las instituciones de salud. ¿Qué enfermedades más frecuentemente se presentan y cómo son tratadas? Básicamente las que se tratan con medicina tradicional se tratan a nivel del hogar. Tiene que ver básicamente con dolencias crónicas, como puede ser la artritis, por ejemplo, como puede ser también la diabetes también, que en efecto se sabe que muchas plantas tienen efectos hipoglicemiantes, por ejemplo, o que son aliviantes del dolor y de alguna manera dan confort. Sin embargo, repito, estas prácticas no tienden a ser tan estudiadas por nosotros desde el punto de vista del cuidado, y entonces no tenemos una práctica sistemática de ellas. ¿Creen que se debería primeramente recurrir a una cirugía o una práctica ancestral? Bueno, en mi caso yo creo en la medicina ancestral, creo en los cuidados ancestrales, creo que tienen una gran virtud, que es también que la gente tiende a rechazarlas menos porque culturalmente son muy aceptadas. Yo creo que se debería recurrir primero a la medicina tradicional, a las prácticas tradicionales. De hecho, si son prácticas que hemos hecho desde que el ser humano es ser humano, básicamente creo que de hecho en nuestras culturas las aceptamos para tratar, por ejemplo, temas como el mal de ojo, por ejemplo. Y sí creo, tal vez lo de la cirugía, esto de empalmar la medicina tradicional con la medicina alopática, es un punto interesante. No sabemos hasta qué punto puede la medicina tradicional y cuándo utilizar la medicina alopática. Para mí ambas tienen un momento, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, hemos visto, como le comentaba, plantas que ayudan a mejorar la tensión arterial o la diabetes.
pero también hay cierto punto en que ya estas no son efectivas. Yo considero que hay que hacer una especie de sincretismo o de fusión a través de una práctica más estudiada por nosotros los enfermeros y mejor documentada desde el punto de vista cultural. Como personal de enfermería, ¿qué cuidados son los más practicados? Bien, lo que he visto en esta cultura básicamente está relacionado con el embarazo, el parto y el puerperio. Son, digamos, infusiones que se preparan o también el uso de plantas a medidas como cataplasmas que se utilizan básicamente para aliviar algunas dolencias. Sin embargo, es probable que el mismo conocimiento ancestral haga que la persona entienda hasta dónde puede usar estas prácticas y luego cómo hay que pedirle a los servicios de salud cuando ya se entiende que no hay una efectividad de estas medidas tradicionales o cuidados ancestrales. ¿Qué procedimientos se realizan al tener un paciente con una enfermedad mental? Bien, sobre esto conozco poco en el sentido de la medicina ancestral. Sin embargo, sí hay también, se sabe que al menos 60% de la farmacopea proviene de las plantas. Muchas culturas conocen de esto y la practican. Por ejemplo, sabemos que hay bebidas como la valeriana que ayudan a relajar y tés, como por ejemplo el té verde, también es muy utilizado, no solamente en nuestra cultura, en cultura oriental también. Entonces, yo creo que estas prácticas relacionadas con la salud mental y en general tienen que ver con la manera como las culturas, primero que lo dispongan en la comunidad, que tengan este tipo de plantas o de prácticas o de preparados y que se van utilizando, como una práctica natural. Es importante también recordar que toda la base de la medicina tradicional tiene el trasfondo que tiene es estar en armonía con el ambiente. Entonces esto también tiene que ver no solamente con el tema de qué darle de beber, sino también, por ejemplo, el caso como de la guayusa, que también es utilizada en el ámbito ecuatoriano y que se considera que tiene, digamos, propiedades liberadoras del espíritu. ¿Qué cuidados de enfermería se debería tener en consideración para el post-COVID-19? Bien, aquí el tema trasciende el tema cultural. En primer lugar, muchas culturas consideran que el COVID no existe. O también hay otras culturas, digamos, de lo que hemos leído, que el COVID es, al igual que todas las enfermedades, un desequilibrio que existe entre el hombre y el ambiente. Creo que desde el punto de vista de las terapias complementarias se tiene que ver en ese mismo sentido. Pero siguen siendo, digamos, las mismas medidas, ¿no? En la cultura andina se utiliza mucho el concepto de calor, por ejemplo. Esto es muy valioso, sin embargo, también se utilizan medidas como, por ejemplo, los mosquiteros o como protectores también en algunas áreas para evitar cierto tipo de contagio. En este caso, las prácticas ancestrales han resultado un fracaso en el sentido que no tienen efectividad sobre el tratamiento. Y sobre las medidas de prevención sería, en primer lugar, si estuviésemos frente a la medicina tradicional, lo primero es vivir frente al ambiente, no en sitios encerrados, no en sitios donde la circulación del virus pudiera llegar a ser contagiosa, dependiendo de la carga viral. Pero estas prácticas básicamente son el aseo, que en algunos casos también se ve limitado. Por ejemplo, ahorita estamos en época de lluvia, lo que menos quiere la gente es lavarse las manos por el tema del frío, por ejemplo. Entonces hay prácticas que limitan las medidas que pudiéramos aplicar y bueno, en este caso sí considero que sería la medicina tradicional o más bien las medidas higiénicas, digamos que se ha demostrado que tiene una efectividad muy importante.